Comienza Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas que nos facilita, que nos hace posible esta gran casa de Radio María y que luego la tecnología también lo posibilita y lo facilita muchísimo más, ¿no? Ya sabes que luego en Telegram, en iVoox, en Spotify, en todas partes, en la página web de Radio María, etcétera, pues estamos presentes y puedes colaborar, intervenir, puedes sugerir lo que quieras. Puedes escribirnos en Radio María, al correo de Radio María, Tu cura en las ondas, radiomaria.es, pues ahí estamos, presentes para que digas lo que consideres oportuno, etcétera. Ya sabes que nos encontramos cada 2 jueves, quincenalmente, de jueves 12:30 a 1:30, y hablamos de todo, sobre todo de lo humano y lo divino, y lo humano desde el punto de vista divino, que es lo que nos importa. Porque todo lo que es humano y no lo utilizamos o no lo vivimos desde el Señor, pues aparece desapareciendo y es más una lacra que una ayuda, ¿no? Entonces, hoy me voy a meter en jaleo y voy a intentar explicar, porque me parece una cosa riquísima y que puede ayudar mucho a la teología del cuerpo. Sí, teología del cuerpo, he dicho bien. Vamos a dar como unas pinceladas, vamos a intentar introducirnos un poco en esto que a lo mejor lo has oído muchas veces y no sabes muy bien. Incluso parece que las dos, ¿no?, conceptos, teología y cuerpo, como que no casan y que no se pueden y que es como muy forzado. Bueno, vamos allá. No te vayas, comenzamos. Bueno, pues vamos allá, vamos a lanzarnos a explicar pues un poco, ¿no?, unas pinceladas en la teología del cuerpo. Teología del cuerpo que intenta entender el sentido de la corporalidad en el sentido lato, amplio de la palabra cuerpo, ¿no? Que no solo, digamos, lo físico, sino todo, absolutamente el misterio de la persona en sí misma, que es una unidad. Bueno, qué duda cabe que estamos en un momento de la historia donde absolutamente se ha desquiciado, ¿no? Lo vemos perfectamente el tema de la sexualidad, a unos términos que son una locura, ¿no? El tema de la sexualidad, la hipersexualización de todo. Y de hecho, una de las batallas campales que tenemos efectivamente es el tema de la pornografía, de la sexualización de la educación de los niños, de este desnorte sobre qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué es un hombre, qué es una mujer, para qué están las relaciones sexuales, qué significan las relaciones sexuales. Hay ya, digamos, todo el mundo tiene su opinión y es tan válida como la contraria, podríamos decir, ¿no?, en el momento en el que estamos. La propuesta de la Iglesia es invalidada por la gran mayoría, incluso dentro de la Iglesia. Tenemos muchísimas corrientes dentro de la Iglesia que dicen que la Iglesia se tiene que actualizar, que se tiene que modernizar, que es la Iglesia la que tiene que cambiar. Y entonces vemos perfectamente conferencias episcopales, obispos y tal, que hablan abiertamente de enseñanzas que son contrarias a la Iglesia, ¿vale? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque piensa que está superado, ¿no? Está superada las enseñanzas clásicas, ¿no? Todo comenzó en los años 60 con el tema de la píldora, cuando se populariza la píldora, y entonces ahí comienza como una separación, una fragmentación de la persona. Ya la persona ya no vive en unidad, o sea, digamos, mente, cuerpo, biología, paternidad, familia, que era una unidad, ¿no? Porque era así. Ahora ya se rompe, se disocia la psicología del cuerpo. ¿Oh? ¿Por qué? Porque yo puedo practicar una sexualidad sin ningún tipo de repercusión, sin ningún tipo de responsabilidad, porque si tomo las pastillas, si tomo, o tengo anticonceptivos, al final la sexualidad
de forma natural, ¿no? Que me lleva a la paternidad o a la maternidad. Yo he roto esa unidad natural y por lo tanto puedo vivir la sexualidad al margen, de espaldas, a lo que la naturaleza dice. Y puedo crear o pensar o creer que la sexualidad es lo que... cualquier otra cosa, da igual, ¿no? Bueno, como ves, he resumido en 5 minutos, en menos, digamos, como este bosque frondísimo del el problema de la sexualidad. ¿Qué significa la sexualidad? ¿No? Pero realmente tiene un significado particular, ¿no? Entonces, dentro de intentar explicar, ¿no? Bueno, como ves es denso esto, ¿eh? O sea que aquí, hoy tienes que estar atento. Entonces, vamos allá. Digamos, lo que ha venido haciendo la Iglesia hasta ahora con el tema de la sexualidad, o bueno, con la moral en general, por ejemplo, con el tema de la moral social, o la moral personal, o la moral familiar, cualquier tipo de moral, lo que siempre nos han enseñado, y la gente lo explica así, o bueno, sigue explicándolo así, es que hay unas normas dadas, por ejemplo, tenemos el decálogo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar, esas son las normas dadas. Entonces, esas normas que son, digamos, externas, son dadas, así lo explica la gente, más o menos, o lo entiende la gente así, ¿no? Entonces, esas normas son las que tenemos que obedecer, ¿no? Son unas normas que nos han sido... Es lo que Juan Pablo II va a llamar la heteronomía, ¿no? Es la norma de otro, ¿no? Heterosexual es la sexualidad, ¿no? Alterna del otro, ¿no? Entonces dice la heteronomía. Y la gente piensa en la sexualidad y en las enseñanzas de la Iglesia, en general en todas, pero sobre todo en la sexualidad, que es como es la pasión, ¿no? Es como unas enseñanzas de un tercero. Y uno, claramente, ante las enseñanzas de un tercero, uno puede decir, bueno, ¿y a mí qué lo que piensa este? Sea mi mujer, sea mi marido, sea Dios, o sea la Iglesia, ¿no? Porque es un tercero. Entonces, el tercero, el otro, ¿por qué me va a condicionar a mí? ¿Por qué tengo que obedecer al otro? Incluso, y vamos a decirlo todo, porque eso es lo que está pasando en la sociedad y dentro de la Iglesia, aunque sean las mismas escrituras, aunque sea un concilio, aunque sea mismo Jesucristo, que Jesucristo dijo aquello de, no, se dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne, y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces tienes, digamos, un movimiento de gente ante esa norma de Jesucristo, una norma de un tercero, que afirma, bueno, es que las cosas cambian, esto es distinto, la época de Jesús no tiene nada que ver, es unas enseñanzas que están, digamos, circunscritas a la cultura, al momento de Jesús. Entonces eso no se podía saber ahora, las dificultades, o la psicología del hombre ha cambiado, o como ves, podemos encontrar cualquier tipo de objeción, de excusa, de excepción para no cumplir estas normas, ¿no? Incluso bien pensantes. Imagínate, estoy pensando ahora, ¿no? Pues la típica persona que le es muy difícil ser fiel. Ay, dices, no, es que esto yo no puedo. Esto yo no puedo. Cuando una persona dice, esta virtud yo no puedo vivirla, ¿no? Esto es muy difícil, esto no es para mí, en el fondo está diciendo, esto va contra mi naturaleza, porque esto es superior a mis fuerzas. Mis fuerzas no pueden conquistar esto, ¿vale? Entonces, lo que está diciendo es que el otro se equivoca, ha errado, no ha estado fino. Y entonces ahí está. Esto es como la explicación que tiene todo el mundo en la cabeza. Y claro, la lógica siguiente, que es yo me doy las normas, la autonomía. Hemos hablado de la heteronomía, las normas del otro, que me las da. Y yo las rechazo porque yo no puedo vivirlas, por lo tanto, aquí vamos a la autonomía. Bueno, la autonomía se entiende perfectamente lo que significa, ¿verdad? Yo me rijo a mí mismo. Yo, individuo, ¿no? Yo, individuo, me rijo y me digo lo que voy a vivir, lo que no voy a vivir, lo que quiero vivir, lo que digo que no puedo vivir, lo que digo que sí me apetece o es adecuado. Por ejemplo, ¿no? Yo, individuo, este ejemplo lo decía
Benedicto XVI, ¿no? Como yo, individuo, yo, un prostituto, una prostituta, que la norma que tiene es no infectarse, ¿no? Con enfermedades sexuales. Ese es mi límite moral. Mi límite moral es ni infectarme a mí no ser fiel. No es que me diga, no, mi norma moral no es ser fiel a mi mujer, a mi marido. Mi norma moral es no infectarme yo ni infectar a otro con enfermedades sexuales, ¿no? De transmisión sexual. ¿Por qué? Porque la autonomía, la norma que yo me doy a mí mismo es esa. Bueno, y quien dice persona puede decir también una comunidad o puede decir, bueno, un país, ¿no? Y dices, bueno, las normas sobre el matrimonio, pues ya no va a ser la fidelidad, ya no va a ser la monogamia, ¿vale? Va a ser la poligamia, la poliandria, va a ser lo que te la gana, ¿no? Pues eso es lo que tenemos, ¿no? Esta política de diversidad absoluta que en el fondo es sírvase quien quiera, ¿no? Sírvase como quieras, etcétera, ¿no? Entonces, como ves, ambos dos, estos dos problemas o modos de entender la moral son unas normas, que yo me invento, que yo creo, que yo decido. Son normas, que yo digo. Vale. Entonces, ¿qué es esto? Entonces vamos a dar un paso más, ¿no? ¿Qué es esto de la teología del cuerpo? Teología del cuerpo. Claro, cuando empezaba a hablar antes de las normas, seguramente tú habrás dicho, ¿no? Claro, pero es que los 10 mandamientos están inscritos en nuestro corazón. No son normas que están solo escritas en una piedra afuera, sino que son también normas que podemos encontrar dentro nuestro, ¿no? ¿Bien? Pero aún así son normas. ¿No? Son el no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, etcétera, ¿no? Honrarás a tus padres, son normas, ¿no? Lo que claro, inciden directamente, digamos, a nuestra capacidad intelectual, a nuestro raciocinio. Son normas que entendemos, o no entendemos, pero son normas, y que hacen referencia al intelecto, ¿no? Yo entiendo que no hay que matar, que no hay que robar, que no hay que pegar, eso lo entiendo. Juan Pablo II dice, claro, eso es efectivamente, ese es un modo de hacer, ¿no? Pues moral, ¿no? De explicar la moral, y está bien. Pero claro, luego hay otro aspecto que son las experiencias. Las experiencias que tienen algo de reveladoras, ¿no? Que es eso que ocurre en nuestro corazón. Y entonces, digamos, la novedad de Juan Pablo II es que quiere llegar a explicar cómo vivir la sexualidad, cómo vivir el matrimonio, cómo vivir el celibato, no explicando normas, no diciendo, bueno, el celibato es la ausencia del uso del matrimonio por los sacerdotes, los religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería una explicación, ¿verdad? Entonces, quiere explicar la bondad o la malicia de unas actitudes o de unos comportamientos, ¿vale? Intenta hacerlo desde las experiencias, ¿vale? Entonces quiere llegar a explicar todo desde las experiencias. Y aquí está como el absolutamente novedoso de Juan Pablo II. Esto se refiere, él, sabes que estudió filosofía, estudió a Husserl, y entonces este es fenomenólogo. Era fenomenal el hombre, ¿no? Pero además era fenomenólogo. Entonces, de ahí viene el por qué este filósofo que va a influir en Juan Pablo II de forma tan fuerte, porque él quiere llegar a la esencia de las cosas, al por qué algo está bien o está mal, no desde la norma, sino de las experiencias, ¿no? De lo que se suscita en nuestro corazón, de lo que aparece en nuestro corazón. Los movimientos afectivos, los movimientos de nuestro corazón. Juan Pablo II se quiere centrar ahí, en los movimientos de los afectos, ¿no? De nuestro corazón, e intentar explicar el por qué y por qué sucede eso. Intentando ver la raíz de esos movimientos del corazón, ver, por tanto, su incapacidad, ¿no? de
bueno, pues de lo que haya provocado esos fenómenos, esas experiencias, incapacidades para expresar correctamente el amor, o el celibato, o la entrega, o lo que sea, o el misterio del hombre, o porque algo... Bueno, luego voy a poner ejemplos y todo esto se va a ver mucho mejor, ¿vale? Pero por de pronto intenta llegar a explicar, quiere llegar a explicar la moral, no desde las normas, digamos, que eso es lo de toda la vida. Aquí se cena a las 9. Aquí se... Bueno, todo eso son normas y dices, no. ¿Cómo, ¿Por qué te sientes así? ¿No? ¿Qué es lo que sientes cuando, por ejemplo, se muere alguien? ¿Qué es lo que sientes? Y a través de esos sentimientos, de esas sensaciones, de esas experiencias, Juan Pablo II va a coger un martillo hidráulico, un martillo percutor, y va a perforar dentro de las experiencias, porque las experiencias son reacciones de lo más profundo de nuestro corazón, del misterio de nuestra alma, que están guiando y que quieren, digamos, evitar o mantener algo a otro nivel distinto al intelectual, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, he dicho mogollón, y vamos a empezar a decir cómo empieza Juan Pablo II, de dónde tira, de dónde sale todo esto, y vamos a intentar entender digamos, la riqueza, la novedad y digamos, la intuición tan bonita y tan útil, ¿no?, que tiene toda esta teología. Vamos allá, no te me vayas, ¿eh? Bueno, pues seguimos aquí después de esta cantata de Bach, ¿verdad? 140, preciosa. Seguimos con la teología del cuerpo. Teología del cuerpo. Es decir, la comprensión del cuerpo, no solo el cuerpo en cuanto que, digamos, lo visible, sino la complejidad del cuerpo, que son también las emociones, las experiencias, la vergüenza, la soledad, la compañía, el misterio, todo eso es parte del cuerpo, que lo despreciamos. Y muchas veces la gente habla del cuerpo con lo más anatómico, lo exclusivamente anatómico, cuando una persona que se sienta sola, que se siente alegre, que se siente que se sabe perdonada, que se sabe acompañada, que se sabe comprendida, suscita todo eso un montón de sensaciones, de experiencias, de plenitud, de frustración, de estar incompleto o bueno, como quieras, ¿no? Entonces, eso también, Juan Pablo II quiere llegar también a esa parte, digamos, invisible, pero real, ¿no?, que todo el mundo tiene, que es el mundo de las sensaciones, de los sentimientos, y desde ahí quiere él como saltar al vacío en el sentido de más adentro, porque el mundo que estamos ahora es muy, muy sensiblero, entonces se queda ahí. Pero Juan Pablo dice, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué nos sentimos así, no? O tristes, o agobiados, o frustrados, o engañados, o a gusto, como quieras, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que nos dice? Todas esas sensaciones es qué nos dicen a nosotros, ¿no? De nosotros mismos, ¿no?, para efectivamente comprender, digamos, la complejidad, el misterio del hombre. Entonces, comenzamos con Juan Pablo II,
pues era un tío listo, y ya lo vimos, santo y listo. Queremos ser las dos cosas, ¿eh? Queremos ser santos y listos y santos. No solo santos, sino todo lo listo que podamos y todos los santos que podamos. Entonces dice Juan Pablo II, que me lío, en Marcos 10, empieza aquí la aventura de Juan Pablo II, ¿no? Y dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os ha mandado Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Jesús respondió y les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Entonces, para nosotros, ¿no? La típica modo de explicar la fidelidad conyugal católica de toda la vida sería la autoridad de Jesús, ¿no? Vamos a la autoridad de Jesús, acaba de decir esto, ¿no? Acaba de decir, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Se acabó. Y esto así se ha legislado, se ha explicado, cómo hay que vivir el matrimonio. Juan Pablo II da un salto de gigante y se atreve de un modo, me parece, muy audaz y por lo novedoso, porque él es el único que lo hace y luego ya hay mucha gente que lo ha empezado a hacer, ¿eh? Y ha abierto como una nueva vía, un nuevo camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Juan Pablo II? Se fija no en lo que Dios ha unido, que no separa el hombre, dice Juan Pablo II. Dice Jesús, por la dureza de vuestro corazón se escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. Entonces, Juan Pablo II dice, pues Jesús lo que está validando, lo que está confirmando, lo que Jesús está recordando es el Génesis. Es decir, el Génesis, cuando Dios crea al hombre, ¿no? Adán y Eva, no queda invalidado por luego todo lo que es el pecado, la infidelidad, la dificultad, la imposibilidad aparente de vivirlo. No, el mismo Jesús va al Génesis y dijo, pero no era así al principio. Entonces Juan Pablo II se va al principio y dices, vale, pues si Jesús valida, ratifica el acto creador primero, Jesús mismo ratifica las Escrituras, el Génesis, ¿no? El Génesis 1:26, quiere decir que ahí tenemos que ir a mirar, tenemos que ir y buscar, ¿no? A ver qué es lo que hay al principio de todo, ¿no? Para intentar entender qué es lo que tenía Dios en la cabeza cuando hizo el hombre y la mujer, ¿no? Y entonces, si vamos al Génesis 2:18, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada a él. Pero no serán adecuados para él, digamos, y entonces lo que hace es sacar una costilla de Adán, ¿no? Y le harás caer en un sopor, en un profundo sueño, ¿no? Y cuando levante a Adán dirá eso de, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Entonces, en la creación primera, lo que hace Juan Pablo II es, pues vamos a aprender qué se nos dice ahí, ¿no? Del todo, que nos enseña el Génesis. Entonces, lo primero que se nos dice, lo primero que se nos enseña es que Jesús mismo valida la creación. La creación es la primera manifestación, la primera voluntad, el primer acto del designio, de diseño de Dios. ¿Cómo diseña Dios todo? Hombre y mujer. Pero hombre y mujer, además, por encima de todo lo demás, ¿no? Distinto a toda la naturaleza, al resto de la naturaleza. Por un lado, el hombre y la mujer son naturaleza, ¿no? Con todo lo que esto significa,
que hacemos la digestión, que nos ponemos malos, que tenemos que dormir, que... ¿Vale? Todo lo que vemos en la naturaleza. Hay que comer, hay que... Bueno, todo lo que vemos en la naturaleza, eso está dentro de nosotros. Pero aún así, dice, no manda en nosotros la naturaleza, porque hay un algo que no pertenece a la naturaleza. Hay un misterio. Cuando la gente habla, por ejemplo, voy a ser muy explícito, suelo ver, veía hace mucho tiempo el tema del hormiguero, ¿no? Hace mucho tiempo. Y entonces solían aparecer, y lo suelen explicar siempre al hombre, siempre lo explican como un misterio evolucionado, ¿no? Bueno, es que nosotros comportamos así porque en nuestra antigüedad éramos, digamos, depredadores y tenemos una parte frontal o prefrontal o cervical que es de reptiliana y entonces ahora todo el mundo explica así el hombre, ¿no? Bueno, porque la evolución, porque los animales, entonces como nosotros tenemos esa parte también animal, y la reducen, todo el misterio del hombre lo reducen a, digamos, a ese aspecto animal, que existe, porque lo dicen las escrituras, ¿no? Parte. Pero no se puede reducir al hombre a eso, porque tiene un algo más distinto, que es lo que vamos a ver que es el soplo de Dios en el hombre. Es un algo divino que no se puede, y lo vamos a ver, que no se contenta con la sola naturaleza, como vemos que la misma naturaleza se contenta. La naturaleza misma está encantada de conocerse, ¿no? La primavera, el otoño, la hierba, los segados, las plantas, los animales, no aspiran a nada más, ¿no? Nosotros, el universo entero, se nos queda pequeño, ¿no? Se nos queda pequeño. Y el mismo universo nos hace plantearnos a nosotros, nos hace filósofos. Empezamos a preguntarnos un montón de cosas con el universo. ¿Y por qué todo esto? ¿No? ¿Y por qué? Porque tenemos algo que no pertenece a la creación directamente. Hay algo, digamos, puesto por Dios, ¿no? Insuflado por Dios, que es el alma, que es un principio espiritual, que es lo que nos hace que si conseguimos hacerlo, comportarnos, sobre todo esperar cosas distintas, ¿no? Es decir, tener el perro, ¿no? Teniendo un poco de comida, un poco de lo que necesite, de correr, juegos y sentirse seguro, pues tiene una vida más o menos plena y ya está. El gato también, ese Mici Food que tienes tú ahí en casa, el perro que tienes ahí en casa, no necesita más, un poco de compañía, lo ha encontrado en ti, o si se hubiera juntado con otro, da igual, ya está. Pero no necesita entender nada. No necesita entender absolutamente nada. ¿Por qué le has cortado una pierna? Ya no se acuerda que tiene una pierna menos, ¿no? O por qué no tiene sus padres. No tiene. O por qué ahora hay perros muriendo en África. No, le da igual. No necesita entenderlo. O por qué hay perros que están pasando hambre, ¿no? Nosotros todo eso sí nos lo planteamos. ¿Y por qué existe el perro? El mismo, ¿no? Todo eso, bien, no les importa. Nosotros no. Entonces, la otra parte que nos enseña cuando Jesús acude al Génesis es que todas las dificultades que veían los judíos sobre la vivencia del matrimonio, es muy difícil, esto es imposible, ¿no? O sea, esto no se puede vivir. Y dice, Jesús no justifica nunca, digamos, las dificultades y dice, no, volvamos al principio. Cómo Dios creó absolutamente todo desde el principio y cuál era el diseño primero. Y ese diseño primero ni el pecado lo ha echado para atrás, porque Jesús mismo es el que lo valida. Porque uno podría decir, bueno, claro, Dios creó al hombre y a la mujer, claro, pero luego estuvo el pecado original, entonces el pecado original ha dado al traste con todo, entonces es imposible vivir la castidad, es imposible vivir la fidelidad, es imposible que los dos sean una sola carne, ¿no? Porque después de la creación bella y bien hecha del hombre, pues el hombre cayó. Claro, Jesús sabe que cayó, pero Jesús dice, no. Volvamos al diseño primero. Y ahí está todo, ¿no? Entonces, recuerda, por tanto,
Juan Pablo II, recurriendo y yendo al Génesis, que es Jesús mismo quien recuerda que el modo de estar en el mundo, ¿no?, de los hombres es el modo de estar de varón y mujer. Varón y mujer, ¿no? Ahí está. Ese es el modo de estar. Es decir, que en el mundo se está de dos modos distintos, varón y mujer, ¿no? Por tanto, no es una norma externa de Dios que diga tú eres un hombre y te tienes que comportar así, 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 y tú eres una mujer y así, 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 que es la creación misma. La creación misma, que es la que impera en cada uno de nosotros, es la que habla en nosotros. No es la Iglesia la que nos impone, no es una autoridad heteronormativa de fuera, ¿no?, como puede ser la Biblia, o que puede ser el Papa, o como puede ser un concilio, ¿no? Es la naturaleza la que está hablando. La naturaleza habla de que es esa, ¿no? Y Jesús se apoya en la naturaleza, en cómo creó Dios. Cómo crea Dios. Y dice al principio no era así. Por tanto, Jesús está validando la naturaleza. Casi podríamos decir, Jesús lo único que hace es recordar la naturaleza. Jesús no está poniendo una norma suya, digamos, distinta, sino que está hablando de la naturaleza, de cómo va, antropología, que es hombre y mujer. Y dices, bueno, entonces, ser hombre y mujer es bueno, es muy bueno. Ahí está, ¿no? Entonces, esa es la parte que como más interesante de, digamos, como flashback, de este salto hacia atrás que hace Juan Pablo II de la mano de Jesús. Jesús mismo es el que ratifica la creación. Por tanto, cuando la gente dice, no, es que esto de ser hombre, esto de ser mujer, es una norma impuesta por el patriarcado, lo que sea, ¿no? ¿No? Jesús mismo, digamos, se desprende, por decir así, de su autoridad, por hablar de alguna manera, y nos dice que no, que es la naturaleza misma hablando, ¿no? Y ya está, no hay más, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en nada. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Bueno, seguimos aquí en Tu Cura las Ondas, gracias a Radio María que nos posibilita pues quincenalmente, un encuentro, 12:30, 1:30. Luego puedes escribirnos en Tu Cura en las Ondas, @radiomaria.es, en Telegram, en iVoox, Spotify, en todas estas cosas, ¿no? Y si pasas por aquí te invito a un café. Entonces, estábamos hablando de cómo Juan Pablo II ha intentado explicar, digamos, la teología del cuerpo, digamos, el para qué es el cuerpo. No desde una norma externa y fría, digamos, que la gente puede decir, no, es que las normas no conocen todas las circunstancias y vericuetos y dificultades que tiene una vida. Entonces la norma puede ser insuficiente. Y entonces Juan Pablo II, por su vida y tal, que es, sabes que era actor y tenía el teatro rapsódico que en la pobreza del momento en el que estaba, que no había recursos ni remedio, digamos, la fuerza era, sin vestimentas y sin decorados y sin nada, era expresar el personaje con todas las fibras del corazón y con todas las fibras, ¿no? Meterse en el personaje. Es decir, experimentar al personaje. Por eso el tema de las experiencias, luego su corriente filosófica también va por ahí, etcétera, etcétera. Entonces él desembarca
En las Sagradas Escrituras, de las experiencias, dices, vamos a explicar el misterio del hombre desde la experiencia. Y entonces se da cuenta que Jesús, cuando está hablando del matrimonio, habla del Génesis. Y Jesús dice, id al Génesis. El Génesis, Dios, mi Padre, lo hizo todo perfectamente. Y en el Génesis está explicado el diseño primigenio, el diseño fetén del hombre, ¿no? Dios, o sea, no es ninguna cosa, cualquier cosa, Dios, ¿no? Dios es Dios. Entonces, Dios crea perfectamente y ahí va a estar explicado de modo resumidísimo, concentradísimo, como una pastilla de creme, que está ahí todo impactado, pero ahí está todo el misterio, todo lo que da jugo, sabor ¿no? Todo el misterio del hombre. Entonces, hay unas experiencias que aparecen hay que saber cómo espigarlas, hay que saber cogerlas porque están ahí y hay una serie de experiencias que Juan Pablo II como que se detiene. Lee a cámara lenta el Génesis y saca de ahí esas experiencias que es, y lo voy a intentar explicar, ¿no? Cómo es la soledad, la unidad y la desnudez y más cosas, ¿no? Pero yo hoy quiero un poquito esto, ¿no? ¿Y qué hay detrás, ¿no? De todo esto? Entonces vamos a leer el Génesis, la parte que nos interesa ahora, que me interesa a mí, mientras tú haces otras cosas, yo te lo aligero, pero bueno, es muy bueno que luego lo leas tú despacito, ¿eh? El Génesis 2:15 dice, creación de Eva. Entonces dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada a él. El Señor formó de la tierra todos los animales del campo, todas las aves del cielo, los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, de modo que cada ser tuviera el nombre que el hombre le hubiera puesto. Y el hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todas las fieras del campo, pero para él no encontró una ayuda adecuada. Bueno, entonces aquí se va a parar Juan Pablo II. Juan Pablo II, en sus catequesis, ¿no? Sobre la catequesis en los miércoles, durante muchos años habló de este tema, teologías del cuerpo, lo puedes encontrar los libros, ahí están, ¿no? Dice, no encontró una ayuda adecuada. Y aquí se para con gran intuición, dice, ¿qué está diciendo el Génesis? Dice Juan Pablo II. Aquí, cuando dice, tiene todo el poder, porque está poniendo nombre a todo, Adán. Y dice, y no encontró una ayuda. Lo primero que dice entonces Juan Pablo II sobre este tema es que el hombre, en ese contraste, en ese mirar la naturaleza, se da cuenta que es distinto a la naturaleza. Es decir, que nada de la naturaleza le llena. Entonces, hay una parte de no estar en comunión 100% con la naturaleza, porque ve que hay un distingo, una diferenciación, un algo, y eso es lo que Juan Pablo II hablará de la unidad del hombre. Es decir, que el hombre necesita algo de dentro suyo para encontrarse, porque en nada de fuera se encuentra el mismo. Es decir, el hombre cuando ve toda la naturaleza se da cuenta que él es un interrogante. Y por eso habla de la unidad. ¿Y dónde va a encontrar esa unidad o esa explicación? ¿O dónde va a encontrar el hombre su apoyo? ¿No? Su propio crecimiento o el sentido de todo lo que le ocurre. Pues no va a estar nunca fuera. Y esto nos viene muy bien porque la gente piensa ahora mismo que si tiene un trabajo mejor, si tiene más vacaciones, si tiene más sueldo, si se casa con la chica que le gusta, si tiene los hijos que él quiere, bueno, o los que sea, bueno. Es decir, si todo lo de afuera ocurre, tal y como él tiene previsto, entonces él estará salvado. Y ya vemos, dice, ¿no?, el Génesis, que Adán tenía todo a sus pies, absolutamente todo, y él era un interrogante para sí mismo. Por lo tanto, la unidad, esa que el hombre vive, ¿no? Vive esquizofrénico, o sea, es como Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Una cosa es lo que trabaja, para lo que trabaja, donde gasta el tiempo, que son las 8 horas de lunes a viernes, o 9, o 10,
¿no? Y luego otra cosa es el mundo interior, que es el que se supone que quiere satisfacer, ¿no? Pero también satisfacer a nivel más, digamos, exterior o epidérmico o superficial, ¿no? Porque dice, si yo satisfago todos mis caprichos, es decir, con este trabajo consigo más dinero, me voy más de vacaciones, descanso más, me pego la vida padre. O sea, como ves, todo está relacionado o dirigido hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior. Y aquí lo que le pasa a Adán, y dice Juan Pablo II, pues vamos, en fin, lo niquela, es que se da cuenta que él es distinto, que nada de lo de fuera le satisface. Es decir, y entonces, ¿y qué es lo que necesita? Necesita una ayuda distinta, una ayuda distinta. Necesita una complementariedad que el mundo no le puede dar, ni los animales. Es decir, todos los que tenéis animales o pets, ¿no? Animales de compañía, etcétera, nunca va a satisfacer ni la mínima parte de lo que puede satisfacer una persona, ¿no? Como ya sabes, como ya sé que conoces el Génesis, te lo he avanzado, no te he hecho, ¿bueno? Y no te lo he destripado, pero dice, no, efectivamente, digamos, necesitamos una compañía. Y lo de la compañía ya ves que es una experiencia. La soledad versus compañía es algo que está muy... Y todo Juan Pablo II va a entrar en el tema de la compañía, de la comunión. Va a explicar cómo estamos diseñados para... el hombre está dirigido, está orientado hacia la mujer, que es compañía adecuada. Adecuada en el sentido de lo que necesita, de lo que espera el corazón del hombre, para lo que está hecho, ¿no? Entonces, el Señor infundió un profundo sueño al hombre, este se durmió, y luego tomó sus costillas, cerró el hueco, y el Señor Dios, de la costilla que había tomado, formó una mujer y se la presentó al hombre. Entonces dijo el hombre, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque sea mujer, porque del varón fue hecho. Entonces dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá. Entonces, como esa comunión profunda que necesita el hombre está exclusivamente en la mujer. En la mujer, pero de forma creatural, no de forma normativa desde fuera, sino es nuestro modo de ser el que nos desvela, nos pide efectivamente esto, ¿no? Entonces, esto me parece una delicia maravillosa, ¿no? Cuando en fin, ¿no? Tantas cosas que se dicen ahora, ¿no? Por lo tanto, están llamados a existir juntos. Están llamados a existir juntos. Ahí está, ¿no? Es decir, está hecha para. No está, eso es muy importante porque dice, no está hecha sin más. Y luego nosotros damos el fin de nuestra existencia. Cada uno elige para qué está. Entonces eso lo vemos mucho ahora, ¿no? Bueno, yo con mi cuerpo hago lo que me da la gana. Hombre, es verdad que cada uno hace con su cuerpo lo que le da la gana. Pero tu cuerpo, tu vida, toda tu interioridad está creado para algo ya diseñado. Si tú haces traición a ese diseño primero, pues el primero que lo paga eres tú, ¿no? Ya está. Y entonces, aunque parezca obvio, cuando el hombre ve a la mujer, ahora mismo está desnuda, en este momento del Génesis, ¿no? Se da cuenta de que es un igual. Así, cuando ha visto todos los animales, y él no se ha dado cuenta de su... ¿no? Y dice, con Eva sí, ¿no? Entonces se da cuenta de su naturaleza, y de que ella también va a tener interioridad, ¿no? Carne de mi carne, hueso, es lo que yo estaba pensando en esta soledad mía, y dices, esta sí es igual que yo. Y entonces ella le reconoce como un igual por el cuerpo, ¿no? Porque es igual a él, ¿no? De momento lo dejamos ahí y luego veremos más, la desnudez lo veremos cuando se quedan desnudos, etcétera. Pero ahora mismo le reconoce como un igual. Y con un igual que estaba buscando esa, digamos,
paliar esa soledad, ¿no? Digamos que el problema nace cuando se da cuenta Adán que está solo, y entonces lo que dice, yo estoy solo, ¿no? Y cuando ve a Adán, dice, esta es como yo. Entonces, esa soledad ya no la voy a sentir más, ¿no? Porque esta es la que ha venido a ayudarme. Esta, la mujer, es la que ha venido, ¿verdad?, a sacarme, ¿no?, de esta soledad. Entonces, tanto el hombre como la mujer están hechos para solucionar el problema de la soledad. Bueno, solventar o llegar, si quieres, en positivo, se puede decir. No, están llamados para llegar a la comunión. ¿A qué comunión? Que sean uno. Que luego será la unidad, lo expresará el abrazo conyugal, ¿no? El abrazo expresará, y para eso está, y como ves me he adelantado ya mucho, ¿no? Pero el abrazo conyugal está diseñado, destinado a disipar esa soledad, que es una experiencia. Entonces, cuando todo el mundo de la sexualidad, ¿no?, la pornografía, el adulterio, todo eso, ¿no?, que tiene algo que ver, al final tiene algo que ver con todo esto, ¿no? Pero no está, digamos, no se realiza con el fin de la comunión, de una entrega, lo que produce es más soledad, ¿no? Porque todo el cuerpo, toda la persona está llamada, diseñada, pensada para la entrega, ¿no? Para la comunión, para darse. O sea, estamos hechos para dar. El momento que lo utilizamos para otra cosa, digamos, rompemos o traicionamos la idea primera, ¿no? Otra pequeña pausa y volvemos ya, que esto está súper interesante. Gesù annuncia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini, riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre di Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra. Bueno, pues seguimos aquí en Tu Cura las Ondas, Radio María. Estamos aquí a tope, a tope. Y entonces estamos con la teología del cuerpo, que te estoy dando unas pequeñas pinceladas de cómo Juan Pablo II intenta entrar en la globalidad, ¿no?, del hombre, en la complejidad del hombre, todo, absolutamente, desde la experiencia. Y cómo las experiencias, como vamos a ver ahora, ¿no?, el tema de la desnudez, el tema de la vergüenza, esas experiencias empiezan en el cuerpo, ¿no? Uno está desnudo, se siente vergüenza y nota algo en su interior, algo, ¿no? Y se sonrojece, etcétera. Pero la experiencia está unida, es como si a alguien insultan o le ridiculizan, ¿no?, delante de todo el mundo. Eso repercute en el interior. Hemos visto que Adán, su cuerpo, estaba rodeado de animales, de vegetaciones, era el Señor, pero, digamos, su cuerpo, además, le añadía la carga, digamos, de la soledad, o el cuerpo era el signo evidente de que él era distinto y no encontraba lugar en el paraíso, ¿no? Y necesitaba, cuando ve el cuerpo de Eva, vamos a ver cómo él entiende que es un igual. El cuerpo le impacta en su interior. El cuerpo de Eva se da cuenta de que es un igual, ¿vale? Entonces, voy a leer el siguiente, digamos, versículo que va a comentar Juan Pablo II, y es justo la caída, ¿no? Entonces, en Génesis 2:25, estás aquí, ¿no?
Entonces es cuando Dios crea a la mujer, etcétera, etcétera, y se asombra a Adán, y al final dice esto que acabamos de oír, que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Estoy en el Génesis, y se unirá a su mujer y serán las dos una carne. Y entonces añade el Génesis, que ya veis que no es nada timorato ni nada mojigato, ¿no? Dice, ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no sentían vergüenza. Y dices, o sea, es un texto religioso. O sea, el Génesis es eminentemente religioso y además habla de la desnudez con, vamos a decir, con cierto desparpajo, ¿no? O sea, con mucha libertad. Y dice, bueno, está el hombre y la mujer no lo omite. Perdón. Bueno, no lo omite. Dice, estaban desnudos. ¿Por qué? Porque efectivamente Juan Pablo II se va a dar cuenta de que nos va a recordar eso que hemos oído tantas veces, que el cuerpo no es malo, ¿no? El cuerpo no es malo. Entonces, aquí aquí vamos a empezar el porqué, dónde está el problema de la desnudez. No porque sea malo, ¿no? Entonces, un poquito más adelante, ¿no? Llega la serpiente, les engaña, caen y tal, ¿no? Entonces la mujer ve que, etcétera. Comió, a su vez, y comió, los dos comen. Entonces, inmediatamente después que comen, entonces se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se la ciñeron. Lo primero que hacen después de la caída no es echarse siquiera la culpa, o decir que aún está esto, o esto nos lo vamos a repetir otra vez, Eva, porque está todo fantástico, que se dan cuenta que están desnudos, ¿no? Y cuando oyeron la voz del Señor, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre y la mujer se ocultaron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. El Señor les llamó y dijo, ¿dónde estáis? Y él contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me oculté. Dios le preguntó, ¿quién te ha indicado que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? ¿No? Y el hombre contestó y empieza, ¿no? Pero Juan Pablo II se va a quedar en esta primera reacción de la desnudez y la vergüenza. La vergüenza, que ese sentimiento lo tenemos absolutamente todo. ¿De dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene el tema de la vergüenza? Esa tendencia a taparnos. Y que la tendencia actual, que es a destaparse, por tanto, está mal, ¿no? ¿Por qué está mal? Podríamos decir, no, porque hay que taparse, ¿no? Porque hay que ser decente. Vale, esa es una forma de explicarlo, ¿no? Porque tienes que ir tapado. Vale, bien. Pero Juan Pablo II no lo va a explicar así. No va a decir, bueno, porque eres un guarro, ¿sabes? Y te tienes que tapar. Entonces, va a acudir a la vergüenza, ¿no? Y entonces, lo que pasa con el pecado es que cuando ve, ¿no? Dicho de otro modo, dice que antes de la caída, el cuerpo no ofrecía ningún obstáculo para entrar en comunión con la persona. Lo primero que hace Adán y Eva, Adán cuando ve a Eva, es encontrar un semejante, un yo. Se da cuenta, es como yo, es lo que necesito calmar mi soledad. En el momento que comen, la primera interferencia que hay es el cuerpo. El cuerpo ya no ayuda a la comunión personal de toda la persona, ¿no? Sino es la primera dificultad, ¿no? Porque entonces, dice Juan Pablo II, que el cuerpo lo que va a hacer es poder utilizarse no para entrar en comunión con la persona, entrar en diálogo con la persona, sino todo lo contrario, para beneficiarme yo torticeramente, torcidamente, es decir, utilizar al otro como un objeto. Por eso la pornografía, por eso la impureza, por eso hay que decir, ¿no? A la gente, a las mujeres sobre todo, a las chicas, ¿no? Más jóvenes, que se tapen. Pero que se tapen no porque el cuerpo sea malo o porque si no son unas descocadas o lo que sea, sino porque imposibilitan que los chicos vean ahí a Mónica, a Teresa, a Rebeca, y lo único que vean es un cacho de carne. En vez de encontrarse los chicos con esta chica sí que vale, lo único que encuentran cuando se destapan es qué bien me lo voy a pasar, ¿no? Entonces,
lo primero, que es a través del cuerpo desnudo ven un semejante, y lo primero que hace el pecado es romper esa posibilidad de comunión, de entrar en comunión con la persona, ¿no? El cuerpo antes expresaba la totalidad de la persona, lo de dentro y lo de fuera. En el momento del pecado queda roto esa unidad de lo interior y lo de fuera, es decir, que yo exprese lo que yo expreso es lo genuino y el cuerpo lo expresa correctamente, queda rota y hay como una ruptura entre mi interioridad y la exterioridad, de tal manera que yo puedo disimularlo de dentro, ¿no?, separándolo del cuerpo, de tal manera que el cuerpo puede ser como una especie de trampa para captar o para hacer caer a los otros en mi propio beneficio. No como diálogo, no como encuentro, no como ayuda, no como este es carne de mi carne, sino todo lo contrario, ¿no? Me voy a aprovechar, me voy a tal, ¿no? Entonces, vemos que, dices, se rompe con el pecado, y entonces lo que va a tener que hacer, digamos, toda la explicación ulterior, ¿no?, de la moral sexual, es intentar que la concupiscencia, la pasión desordenada, no imposibilite la comunión de personas, ¿no?, sino que efectivamente la sexualidad sea una expresión genuina, auténtica, de comunión de personas. No de personas que se abusan o se usan recíprocamente en monólogos o en dos soledades que lo único que coinciden es en buscarse ellas mismas, a sí mismas, ¿no?, sino todo lo contrario, salir al encuentro del otro para dar amor, ¿no? Y dices, bueno, pues dice más cosas, pero no me da más tiempo, ¿no? Así que esto ha sido fantástico. Teología del cuerpo, varón y mujer los creo, catequesis de Juan Pablo II, teología del cuerpo, lo tienes todo en internet si quieres, ¿eh? Aquí iremos dando pinceladas. Y yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sobre los superoyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo. Han escuchado Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.